Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, para que responda a todas sus preguntas. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Bien, doctor, ya listos, preparados, porque cientos de migrantes venezolanos se encuentran en territorio estadounidense bajo este nuevo programa de parol humanitario y lo celebramos, pero queremos que usted nos hable acerca de estos beneficios y cómo marcha el proceso. Bueno, sí, es una muy buena noticia para todas las personas que ya han logrado que sus familiares estén en este suelo americano con su estatus de parol. El proceso parece funcionar bastante, como dicen aquí, smooth, suave, tranquilo. Las personas, una vez que llegan al aeropuerto, van a una segunda inspección con un oficial portuario, quienes luego de corroborar los últimos detalles de seguridad nacional, emiten este parol para que las personas puedan entonces estar aquí en Estados Unidos por un periodo de 2 años. Doctor, Así han que comentado en los medios que han entrado al país 400 personas aproximadamente. Quisiera que nos explicara, ¿va bien acelerado el proceso o vemos que hay un retraso de personas que estén aquí en Estados Unidos beneficiándose de este parol humanitario? bueno, yo pensaba inicialmente que iba a haber un retraso mucho más significativo. Ok. Inicialmente hubo una aprobación de casos bastante rápidas, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, estamos viendo que ya están empezando a ocurrir retrasos, personas que tienen 2 y 3 semanas esperando que les aprueben el sponsor para luego obtener el permiso de viaje. Hay personas que ya tienen el sponsor aprobado y todavía no les han emitido la autorización para viajar. Y lo que tenemos, de información que tenemos es que hay problemas con oficiales, pues números oficiales que están asignados a revisar este tipo de casos. Entonces, bueno, vamos, esperemos que no sea, que sea algo temporal y no permanente. Doctor, una vez que las personas lleguen aquí, ¿qué sigue para ellos? ¿Qué beneficios le esperan en este país? Bueno, los beneficios que ellos van a tener básicamente es estadía por 2 años, ¿verdad? Ujú. Y deben solicitar un permiso de trabajo para poder obtener empleo de manera legal, ¿ok? Estando aquí, ya ellos pueden explorar qué otras alternativas pueden seguir, ¿verdad? Pueden buscar para quedarse permanentemente si eso es lo que desean hacer, ¿ok? Entonces, si por ejemplo es un familiar donde la pareja solicitó asilo y la otra persona no estaba acá porque no tenía visa, pues Ujú. puede entonces incluirse ahora en esta solicitud de asilo de su pareja. Si, por ejemplo, tenemos padres de ciudadanos americanos que no habían podido venir porque no tenían visa y el proceso de petición estaba dilatado, pues pueden ahora continuar con ese proceso dentro de Estados Unidos. Personas que puedan obtener una certificación laboral también calificarían, ¿verdad? Para luego la residencia permanente. Doctor, ¿cómo va la noticia de la solicitud de la anulación del título 42? Bueno, la noticia que tenemos es que la Corte decidió extender, aprobar la petición del gobierno de permitir todavía la expulsión bajo el título 42. Tengo entendido que es hasta el 21 de diciembre, Ujú. mientras básicamente ellos arreglan la casa, como dicen, ¿no? Dándole oportunidad al gobierno que implemente las medidas que piensa implementar luego de que el título ya sea eliminado, pues, o que no, o que el gobierno no pueda expulsar a personas bajo el título 42, porque ya no tenemos una crisis por la pandemia. Perfecto. Doctor, nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y dice así, llegué con visa, me quedé más de los 6 meses establecidos y vivo en un albergue. ¿Eso me afectaría para mi ajuste de estatus, doctor? Bueno, si tú estás ajustando estatus por matrimonio, ¿verdad? Ujú. No deberías estar viviendo en un albergue, deberías estar viviendo Ujú. con tu pareja. Ahora, si estás por vía de asilo, te otorgaron un asilo y aún vives en un albergue porque no tienes recursos,
en estos casos tú no sufrirías de lo que sería la carga pública, ¿verdad? La ley de carga pública que te haría inadmisible. Esas serían las razones por las cuales yo creería o pensaría que tú no tendrías problema de seguir viviendo en un albergue. Pero por las demás razones por las cuales vas a ajustar estatus, sí deberías estar fuera de un albergue porque tú no puedes vivir bajo un sitio donde estás dependiendo del gobierno Claro. para que te dé techo y protección. Claro, porque sería una carga para este país, ¿no? Correcto, sí. Avanzamos, dicen así, mi madre es indocumentada, mi hermano es ciudadano, él la quiere legalizar. ¿Es posible hacer el ajuste sin que salga de Estados Unidos? Cuando hablamos de indocumentados, ¿verdad? Ujú. Entendemos por personas que entraron por la frontera sur, ¿verdad? Sin documentos, sin ser inspeccionados. Este tipo de caso es bastante común y tristemente no va a poder obtener la residencia dentro de Estados Unidos. Va a tener que salir del país, ir al consulado de su país de origen, de Estados Unidos en su país de origen y allí hacer el trámite de la residencia permanente. Doctor, tenemos preguntas por YouTube. Nos dice Ingrid Torres una muy buena pregunta. Buen día, doctor. Si un familiar aún no paga impuestos, pero tiene TPS, ¿puede pedir algún familiar? Dice, si tengo un familiar en otro país con residencia permanente, ¿lo puedo pedir? Ok, bueno, la primera parte de la pregunta, si el Si no ciudadano que tiene declara. TPS, Ujú. si no ha declarado, bueno, de todas maneras tiene que demostrar de alguna manera que gana los recursos suficientes o tiene el ingreso suficiente para servir de sponsor. Esto lo puede demostrar por medio de carta de corroboración de empleo, ¿verdad? Donde el Ujú. empleador diga cuánto dinero gana o estados de cuenta bancarios para que demuestre cuánto dinero le ingresa mensualmente a esta persona, ¿verdad? Y de esa manera el gobierno pueda considerarlo como un posible sponsor, ¿ok? Para este parol humanitario. En cuanto a parol humanitario para personas que tienen residencia permanente en un tercer país, ya sabemos que los lineamientos de este programa no permiten que una persona con residencia permanente en un tercer país, un venezolano con residencia permanente en un tercer país, pueda venir bajo esta nueva modalidad o programa. Doctor, ¿y cómo se comprueba eso? Porque de pronto un residente permanente en otro país puede omitir esa información o es que tienen información sobre estos estatus en relación con otros países. Bueno, mira, el gobierno tiene bastantes recursos o Ujú. alternativas o vías para corroborar, especialmente si usted dice que está viviendo en otro país, ellos Ok. pueden solicitarle al Ministerio de Interiores o el ministerio que se encargue en el país de, bueno, preguntar cuál es el estatus migratorio de esta persona. Acuérdate que esa es una información que es pública, ¿verdad? Y entre gobiernos colaboran, ¿verdad? En información. Entonces, no hay que subestimar, ¿verdad?, la Claro. capacidad que tiene un gobierno de ir más allá y averiguar la situación de esta persona. Además de que siempre en temas migratorios se habla de hablar con la verdad, Sí, y porque con la verdad por delante. con la verdad por Ujú. delante, porque no hay nada peor que cuando tú llegas a una entrevista o te llega una decisión de un caso, te digan, mire, nosotros averiguamos que usted tiene residencia permanente en este país, usted no lo declaró y por lo tanto mintió. Claro, lo que pasa es Entonces, que a veces, doctor, el miedo a perder esta gran oportunidad o tal vez la falta de información puede hacer que una persona omita información de manera claro, casual. claro, sí, 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 es cierto. Pero esas son las reglas del juego, ¿ok? Ujú. Y la gente toma decisiones, se van a vivir a otro país, obtienen residencia permanente. Este beneficio es para las personas que viven en Venezuela, que están sufriendo calamidades en Venezuela y que por eso están huyendo del país. Y Sí, aunque no califiquen para asilo, pero entonces el gobierno acá les digo, bueno, vamos a ayudarlos debido a las calamidades que están pasando, para que puedan tener una mejor vida acá. Pero es para las personas que viven en Venezuela. sí, cabe destacar que nosotros siempre instamos a la gente que vaya con la verdad, porque aquí todo se Ujú. sabe y todo tiene su consecuencia. Entonces, lo mejor es asesorarse e ir siempre con la verdad. Nosotros avanzamos con las preguntas, doctor. Me castigaron por trabajar con visa de turista y tengo una hija que es residente. ¿Ella me puede pedir?
Sí, bueno, me castigaron, ¿no? ¿Qué Ujú. significa me castigaron? Me deportaron, me imagino que te deportaron, porque sí, o cuando llegaste otra vez a Estados Unidos, te mandaron a una segunda inspección y allá confesaste que trabajaste. Entonces, es importante recalcar qué fue ese castigo. Si es una deportación, probablemente tienes prohibición de venir a Estados Unidos por 5 años. Si tu hija es residente permanente, todavía no te puede pedir. Ok. Los residentes permanentes no pueden solicitar como inmigrantes a sus padres, ¿ok? Tienes que esperar que ella se haga ciudadana americana y ver si tienes una orden de deportación, bueno, tienes que esperar por lo menos 5 años para poder reingresar al país. Doctor, por cierto, nos pregunta un televidente, ¿en cuánto tiempo puede solicitar a un familiar antes de hacerse ciudadano? ¿Es verdad que 6 meses o un año antes uno puede ir calificando para eso? Sí, la ciudadanía tú la puedes hacer 90 días antes, puedes empezar el proceso si cumples con el tiempo requerido de permanencia física en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tú puedes iniciar tu proceso de naturalización, pero solicitar a un pariente, por ejemplo, un hermano, padres, ya requiere tener la ciudadanía americana. No puedes iniciar estos procesos sino después que ya te haces ciudadano americano. Ok, o sea, tiene 90 días, Ujú. que son 3 meses, para hacerlo con antelación, pero tiene que ser Para ciudadano empezar americano para poder pedir un familiar. correcto, correcto, exactamente. Ok. Doctor, un televidente nos dice así, debo llenar la I-864, no trabajé durante los 2 años de pandemia, empecé en el 2022. ¿Habrá algún problema? La I-864 es un Ajá. formulario que se llena cuando un extranjero está solicitando su residencia permanente. Puede ser por relación familiar, padre que lo pide, hijo Ujú. que pide un padre, esposo que pide a otro cónyuge, etcétera, ¿ok? Ok. Entonces, la persona que debe llenar ese formulario es el sponsor, ¿ok? O sea, el que solicitó al extranjero, el ciudadano americano residente que solicitó al extranjero. Entonces, si esta persona no ha trabajado, ¿ok? Probablemente va a tener que llenar ese formulario, pero van a tener que buscar algo que se llama un cofiador, un co-sponsor, ¿ok? Ok. Que sí demuestre, le demuestre al gobierno que cuenta con los recursos financieros para soportar o apoyar a este extranjero en caso de que necesite de alguna ayuda financiera o económica. Nos dicen así, soy estudiante y además ciudadano americano. Tengo 21 años y vivo fuera de los Estados Unidos desde pequeño. ¿Puedo pedir a mis padres y cuáles serían los requisitos? Ellos ya tienen 10 Bueno, años fuera del país, nos hacen saber. ok, entonces, este es un ciudadano americano, tiene 21 años, pero no vive en Estados Unidos, ¿correcto? Ujú, sí. Entonces, esta es una característica, ¿verdad?, que ocurre mucho con las personas padres que vienen a estudiar, su hijo nace acá, se regresan a su país de origen y el hijo pues goza de la nacionalidad americana. ¿Qué pasa? Cuando tú estás pidiendo a tus padres para que se conviertan en residentes permanentes, tú puedes hacer esa petición fuera de Estados Unidos, pero vas a tener que demostrar que tienes intenciones junto con tus padres de venir a vivir a Estados Unidos, ¿ok? Ok. ¿Qué significa esto? Que cuando a tus padres les vayan a la entrevista, ¿verdad? En el consulado, tiene que haber evidencias que ustedes ya están tomando los pasos necesarios para ubicarse aquí en este país. ¿Cuáles son esos pasos? Tener ya un contrato de arrendamiento de una vivienda, estar inscrito en una universidad si vas a continuar estudiando aquí en Estados Unidos, Ujú. tener una oferta de empleo donde ya tú vas a venir a trabajar aquí a Estados Unidos. El caso no va a ser aprobado si ninguno de ustedes, si el peticionario o el sponsor no tiene intenciones de venir a vivir aquí a Estados Unidos con sus familiares que le está pidiendo. Claro, es entendible, ¿no? Demostrar Ujú. que se va a hacer una vida aquí en Estados Unidos.
Doctor, nos siguen correcto. llegando las preguntas de los televidentes. Nos dicen así: mi abogado no se mueve con mi caso. Bueno, esto es nuestro argot venezolano. ¿Es posible cambiarlo por otro o debo seguir con él hasta el final del proceso? No, no existe obligación de continuar con un abogado con el cual tú no te sientes cómodo. Si esa es la situación, no te responde las llamadas, ves que tu caso no avanza, puedes ir a buscar otro abogado que pueda, que tú consideres pues que está haciendo más por tu caso. También tienes que entender que muchas veces los casos no se mueven, o sea, simplemente los casos uno los introduce, los prepara, los envía al gobierno y el gobierno sencillamente tiene una demora muy grande, ¿ok? Entonces también tiene que tener un poco de paciencia con eso. Doctor, nos hacen otra pregunta que tiene que ver con el mismo tema. El abogado le hizo el caso, pero luego desapareció. ¿Hay que notificarlo o cómo hace esa persona que quedó como en el limbo? Bueno, en estos casos sí tienes que buscar un nuevo abogado, ¿verdad? Para que entonces tú sepas qué fue lo que el abogado hizo solicitándole copias de inmigración de los documentos que el abogado supuestamente introdujo en tu caso, ¿verdad? O seguirle la pista al abogado, este, unos mandarle cartas como abogado, emails, llamar a la oficina y exigir que entregue el expediente del nuevo cliente para uno saber pues en qué estatus se encuentra el caso. Pero sí, en estas situaciones sí te recomiendo que vayas y busques un nuevo abogado porque tú quieres saber qué es lo que está pasando con tu caso. Doctor, una consulta que le quiero hacer. Si un abogado, por ejemplo, tuvo una mala práctica de su ejercicio y no introdujo los documentos a tiempo por omisión o porque lo quiso hacer, ¿inmigración entiende de esas cosas o sencillamente la persona perdió la oportunidad? No, inmigración entiende de esas cosas. Hay varios, dependiendo del tipo de solicitud, pues hay distintos alegatos, ¿verdad? Generalmente el alegato principal es mala práctica del abogado, ¿ok? Mala práctica de la profesión y que el retraso se debió entonces a causa de eso. Se entiende que si tú Doctor, contratas una especie... porque Ajá. tengo el caso de una persona que conozco que los estafaron, engañaron a la familia diciéndole que ya habían introducido los documentos, que estaba en proceso, lo fueron engañando y esa persona nunca recibió verdaderamente las notificaciones ni los avances del caso y estuvieron más del tiempo previsto aquí, cayeron en ilegalidad y tuvieron que salir del país. Ah, caramba. Bueno, en esos casos, si la persona Y no salió del llamaron al país, abogado, no Olivos. ujú, no llamaban al abogado no olivos, Es que qué exactamente. fuerte ese tema de seleccionar un buen abogado, de verdad lo digo por experiencia, porque hay mucha gente que es estafada y que se queda con la estafa y se tiene que ir del país, que perdió la oportunidad. Sí, y especialmente cuando estás hablando del tema migratorio que es tan delicado en este país, que es tan estricto, ¿verdad? En Ujú. materia migratoria. Entonces, en estos casos es muy importante mantener récord, ¿verdad? De qué es lo que tú hablaste con el abogado, todo háganlo por email, Ujú. mándenle un email al Sí. abogado. No estén con si que yo le mandé un WhatsApp, que yo le mandé un Ujú. mensajito. No, 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 no. Hágalo todo por email, porque esta es la manera en que ustedes pueden demostrarle a un juez o a una agencia, mire, yo me comuniqué con el abogado, le mandé emails, le mandé cartas, nunca me respondió, nunca tuve respuesta de mis emails. Aquí está el dinero que le pagué, aquí está el recibo, pidan recibos, ¿ok? Ujú. Pero no recibo de esos talonarios que no tienen nombre de abogado, no, que le den una factura con el nombre de la firma. Todo eso usted lo acumula y si tiene que reabrir su caso, esa va a ser la evidencia que usted va a demostrar, que va a presentar para demostrar que fue estafado. Claro, y son importantes también las referencias de otras personas que hayan tenido casos de éxito con ese abogado o sencillamente googlearlo por Ujú. internet y ver cuál es la trayectoria y la calificación. Correcto, sí, por eso es muy importante tomarse estos temas muy en Ujú. serio, porque las consecuencias, los factores negativos, las consecuencias negativas de una decisión pues, que afectaría pues tu futuro en este país a causa de una persona que no tiene la honestidad, ¿verdad? Ujú. La ética. Puede ser, si la ética puede ser devastadora para una familia. Sí, a veces tratar de ahorrarse plata sale caro. Definitivamente en estos términos Correcto, uno no puede buscar el ahorro, sino la calidad. Doctor, sí. avanzamos. ¿Dónde puedo apelar si mi solicitud de residencia permanente es rechazada y qué debo hacer en este caso?
Bueno, habría que ver por qué la rechazaron, ¿verdad? Nosotros los abogados de repente analizamos la decisión y determinamos si vale la pena apelar o solicitar nuevamente la residencia. Depende de por qué te la rechazaron, ¿ok? Ok. Si, por ejemplo, fue que el oficial eh, interpretó erróneamente la ley y no aplicó la ley a los hechos que están en el caso, pues sí vale la pena una apelación, ¿ok? A la agencia superior, que es la unidad de apelaciones administrativas que tiene, o la oficina de administrativa de apelaciones que tiene USCIS. Ahora, si es porque no contestaste a una evidencia, se te pasó el tiempo y es algo que tú puedes volver a reiniciar, a veces sale más barato hacer este proceso, reiniciarlo, que ir a través de una apelación. ¿Ok? Entonces, hay que analizar bien la circunstancia por la cual negaron el caso. Seguimos exponiendo las dudas de los televidentes. Nos dicen así, me casé con una ciudadana hace 16 años ya, pero ella se fue de mi lado hace 12 años. ¿Puedo hacer algo para arreglar mis papeles? Actualmente estoy en Costa Rica. Bueno, lamentablemente no hay manera, ¿verdad? Ya que tú no vives con la ciudadana americana, aunque estés casado con esa persona, eso no es una razón para que tú puedas pedir una residencia permanente porque no tienes una vida conjunta con esa persona. Nos dicen así, soy ciudadano americano, ya pedí a mis padres. ¿Pueden seguir viajando ellos como turistas después de esto? Mis padres viven actualmente en Colombia. Sí, ellos pueden seguir viniendo al país como turistas, ¿ok? Probablemente si tienen que renovar la visa, allí sí les pueden hacer una pregunta si alguien los ha pedido y ellos van a tener que decir la verdad, ¿ok? Y determinará el oficial si les aprueba la visa, la renovación de la visa de turista o no. Doctor, nos dicen así, ¿podría solicitar una cita en Infopaz para pedir los recibos de mi aplicación? La envié hace 6 meses ya y aún no me llega. Usted puede llamar a inmigración y con la información de envío del caso, ellos pudiesen informarles si el caso fue recibido, no ha sido recibido, y de esa manera pues obtener una respuesta rápida de qué es lo que ha pasado con su caso. Nos dicen, estoy en Colombia, hace 18 años se venció ya mi residencia. ¿Qué debo hacer para que en la embajada me den una visa y poder renovarla? Está en Colombia y hace 18 meses se le venció la residencia, Ujú. ¿correcto? Sí. Bueno, esta persona lamentablemente ya perdió su residencia. Después de pasar más de 12 meses, se considera como abandonada el hecho de tener la residencia permanente aquí en Estados Unidos, o sea, el hecho de tener residencia permanente en Estados Unidos. Al menos que demuestres que tú has continuado pagando taxes o que la razón por la cual te fuiste a Colombia es porque estabas trabajando para un empleador americano, Ok. este tipo de circunstancias que puedan, pero que tú sigas manteniendo tu residencia permanente en Estados Unidos. De otra manera, pues vas a tener que empezar de cero nuevamente. Qué difícil. Bueno, Ujú. seguimos. Mi esposa y yo estamos aquí con visa de turista desde el mes de junio del año pasado y pedimos asilo en el mes de septiembre del año 2021. ¿Podemos aplicar visa EB3 y ajustar el estatus dentro de los Estados Unidos mientras esperamos la cita de asilo? Sí, esto es una modalidad que se está usando para las personas que tienen mucho tiempo aplicando esperando por su cita de Por el asilo, asilo. siempre y cuando hayan iniciado su caso de asilo dentro de los 6 meses después de haber entrado por última vez al país, ¿ok? Entonces, esto requiere que ellos hagan primero una certificación laboral, o sea, que la persona que le está dando la oferta de empleo teste el mercado laboral de Estados Unidos y demuestre que no hay ciudadanos americanos o residentes que quieran o puedan tomar o ocupar esa posición. ¿Ok? Luego, la parte que va a ser un poco tricky, como decimos acá, o que va a tener sus bemoles, ¿verdad? Es si pueden o no ajustar estatus dentro de Estados Unidos, ¿ok? La mayoría de las personas termina yendo a un consulado de Estados Unidos en Colombia,
¿verdad? Si son venezolanos, y allá pues obtienen la visa de inmigrante que les permite luego reingresar a Estados Unidos, pero ya como residentes permanentes, ¿ok? Es un Ok. procedimiento que no tiene peligros, uno asegura que el cliente pues salga con todas las garantías de que luego puedan regresar a Estados Unidos. Seguimos compartiendo los testimonios de los televidentes. Nos dicen así, yo estoy en trámite de una visa U desde el año 2020. Me casé con una ciudadana. Ella puede arreglarme sin el castigo de los 10 años. Dice, entré ilegalmente y traje hijos que ahora son ciudadanos. Bueno, él va a poder, o sea, por haber entrado ilegalmente, él no va a poder obtener la residencia dentro de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, su mejor chance es esperar que la visa U, le llegue el momento para que él pueda aplicar para la residencia permanente si no quiere salir de Estados Unidos. Ahora, si él está necesitado y quiere tener su residencia permanente más rápido, su esposa lo puede pedir, pero él va a tener que luego solicitar un perdón que le permita salir a buscar su residencia en el consulado de Estados Unidos en su país, y con ese perdón el consulado no lo puede penalizar por haber entrado ilegalmente, y entonces él pudiese regresar tranquilamente a Estados Unidos. Doctor, gracias por responder a las preguntas de toda nuestra audiencia. Deseo que tenga usted y toda su familia un feliz día de Acción de Gracias y que la nieve y el frío me lo traten súper bien. Cuídese mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Igual para ustedes, feliz fin de semana. Y bueno, que estamos hablando la semana que viene. Feliz Happy Thanksgiving, y espero que pues la pasen muy bonito alrededor de su familia. ¿Ok? Muchísimas gracias por apoyar siempre a nuestras familias latinas. Feliz día para usted. Correcto. Hasta luego.